Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. En esta tarde, amigos que me escuchan, les habla el pastor Marvin García de la Asamblea Evangélica Salem en Montreal, Quebec, Canadá. En esta tarde, quisiera exponer con ustedes un estudio que nos va a ayudar a todos sobre el tema, el propósito de redentor de Dios para con todos nosotros, los seres humanos. Y es de recordar que nosotros, los líderes, todos los que somos pastores, ministros, la enseñanza es algo que ocupa de mucha importancia y es primordial en el Nuevo Testamento. Enseñar es lo que realmente Jesucristo ordenó a sus discípulos, donde también nos instruye en Mateo capítulo 28, verso 19 al 20, fue la ordenanza final que Él les dio a ellos, en la cual ellos tenían que hacer y también poner en obra. Por tanto, dice, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, muy bien, cuando nosotros realmente tomamos esto en serio, podemos comprender que esto es algo que nosotros debemos de hacer para todos aquellos que se acercan para querer entender y también crecer en la fe, y no solamente de vivir de experiencias, de olas en las cuales muchas de las personas no pueden crecer sanamente, sino que crecen bajo ciertos conceptos, ciertas cosas. Ahora, de mi parte, he comprendido que es mi deber, y también incluye a los otros hermanos, que es nuestro deber de poner nuestros conocimientos y nuestros talentos al servicio de Dios para el buen avance y edificación de la Iglesia de Cristo. Es la razón mayor o primordial de la cual en esta tarde también la lección que voy a exponer es dirigida y orientada en la doctrina de la soteriología, es decir, la salvación. Y a través de esto es importante que comprendemos nosotros que por medio de este evento, que es de gran importancia, no debemos dejarlo de lado, porque es de ahí donde parte nuestra comprensión de cada creyente y de nosotros acerca de la obra redentora de Cristo. Darle poca importancia a esta parte doctrinal, mis queridos hermanos, y fundamental es no comprender el significado del Evangelio. Por esta materia o por esta razón, en nosotros y mi persona cree que es primordial que toda persona, todo hermano, todo creyente y aquellos que son amigos que me escuchan, puedan entender del por qué es necesario que nosotros nos acerquemos a Dios, por qué es necesario que tú entregues tu vida al Señor, y aquellos que son ya cristianos evangélicos que van caminando en la fe, por qué es importante entender esto y para qué es que nos puede servir y cuáles son las consecuencias de este estudio en nuestras vidas y cuáles son los frutos que nosotros podremos obtener a partir de ello. Muy bien, en esta tarde vamos a comenzar. Voy a tratar de ser breve, lo más breve que yo pueda, porque es cierto que hay muchos aspectos en los cuales se pueden dejar de lado, pero no quiero entrar en tanto detalle porque a veces se extiende y no quiero cansarlo demasiado. Por eso que en esta tarde quiero hacerlo de forma breve, y Dios permita que esto pueda ayudarnos a todos nosotros. Muy bien, quiero hacer una leve oración, una pequeña oración. Padre, te pido en esta hora que por medio de tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento para que podamos entender este estudio. Pido, Dios mío, para que seas tú a través de mis labios, Dios mío, lanzando, Señor, este estudio, esta enseñanza. ¿Quién eres tú, Señor amado? El mejor instructor de tu iglesia, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hoy vamos a atender nuestra lectura en Efesios capítulo 1, del verso 1 al 23, pero vamos a tomar un texto específico, un texto de oro, que se encuentra en Efesios capítulo 1, verso 7. Y dice así de la siguiente manera, en el verso 7 de Efesios capítulo 1, dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Cuando nosotros comenzamos a entender esta parte, es menester que nosotros comprendamos que este sacrificio
costó un alto precio. Y cuando nosotros entendemos que esto costó un alto precio, es de ahí donde nosotros vamos a comprender muchas cosas para poder entender el Evangelio. Si nosotros no logramos entender el Evangelio, entonces vamos a estar caminando a la par del camino, como aquel ciego Bartimeo, si lo podemos a ver de esta forma, de esta perspectiva. Es necesario caminar dentro del camino para poder nosotros disfrutar de las bendiciones y de todo lo que el Evangelio nos trae a nosotros. Muy bien, redención, hablamos de la redención, es igual a compra, la liberación por el pago de un rescate por la cual la caída del hombre totalmente expuesto a la muerte y a la perdición eterna. Necesita ser comprado y salvado por la intervención divina de un Salvador divino. Dios mismo es el Dios único, se reveló en las tres divinas personas. Cuando hablo de la Trinidad, tres divinas personas, permítame hacerle ver que no estoy hablando de un Dios de tres cabezas, ni tampoco estoy hablando de un Dios raro. Estoy hablando verdaderamente, cuando hablamos de la Trinidad, hablamos de estas personas que están intrínsecamente juntas. No se pueden desligar el uno al otro. Si hay algo que se desliga, ya no es una Trinidad. Y cuando hablamos de esta perspectiva es para que podamos entender un poco en nuestro lenguaje. Pero mi deseo en esta tarde no es entrar ni explicar la doctrina de la Trinidad, sino que es de hablar acerca del plan redentor de Dios para con el hombre. Muy bien, este pasaje del versículo 1 hasta el 23 lo vamos a leer desde una perspectiva trinitaria, en la cual podemos entender y podemos sacar y extraer la enseñanza bíblica, de la cual vemos implicada esta Trinidad, implicada cada uno en su rol específico para la salvación del ser humano. Ahora, comenzamos. Quiero hacerlo en tres facetas, es decir, la implicación del Dios Padre en esta elaboración de la salvación o de la redención para el ser humano, del Hijo y del Espíritu Santo, para que podamos entender y cuáles son los elementos importantes a comprender en esta tarde. Muy bien, empecemos entonces. En el primer punto tenemos el plan redentor de Dios, el Padre, que lo encontramos en Efesios capítulo 1, verso 1 al 6. Y rápidamente vemos donde dice: Dios el Padre nos escogió y planificó nuestra redención. Amén. Desde allí comenzamos nosotros y partimos. Y donde dice verdaderamente el versículo 4, según nos escogió en él antes desde la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. El término de la predestinación entra en función, en el cual el debate es muy grande, pero en esta tarde quiero solamente hacer rápidamente unos señalamientos que nos van a ayudar a entender este estudio, el estudio en el cual podemos nosotros comprender de lo que realmente el apóstol Pablo quiso decir empleando estos términos. Muchas veces nosotros confundimos esta clase de cosas en los términos, lo tomamos muy así a la ligera, pero es menester que nosotros lo podamos estudiar con más amplitud y con más profundidad. Cuando nosotros vemos en el plan redentor, encontramos entonces verdaderamente en este plan redentor que Él nos escogió, Juan 3:16, en el cual el Padre envió a su Hijo Jesús al mundo para que por medio de Él el mundo sea salvo. Nosotros. Ahora, vamos a ver los argumentos que hay en este pasaje. En primer lugar, encontramos en Efesios capítulo 1, del 1 al 4, donde encontramos que Pablo es una acción de gracias que él está dando. Es decir, él bendice a Dios. Y bendecir a Dios es equitativo de adorarle, glorificarle en una dimensión de adoración, de reconocimiento y de amor. ¿Por qué? Porque es realmente, cuando nosotros encontramos este texto, gracia y paz a vosotros, Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y ahí es donde Él dice: por toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y ahí lanza según Él nos escogió. Ahora, Pablo bendice a Dios por dos cosas.
Primeramente por las bendiciones espirituales y luego por la elección de su pueblo que Dios adopta y los hace agradables ante su Hijo. Es decir, que en esta elección no se enfoca en la predestinación, sino que Él hace mención, el hecho de aquellos que aceptaron su sacrificio a ese grupo es que Él le otorga esta justicia. En el vocablo de la elección, muchos pueden ver las dos orientaciones, la primera la calvinista, luego lo que se llama la arminiana, en la cual vamos a más adelantito a desglosar un poco esto para comprender, porque podemos objecionar a aquellos que quizás tienen un poco de conocimiento, pueden objecionar, bueno, Dios es injusto, porque también puede verse que nosotros ponemos a Dios como una persona injusta y eso no ayuda en nada porque tampoco es lo que Pablo quiere decir. Cuando hablamos de la elección, realmente estamos hablando de algo primordial y explicativo en la cual todo lo que se va a ir siguiendo en la lectura del pasaje nos va a explicar por qué el apóstol Pablo emplea este vocablo. Ahora, también está la otra parte en la cual se presta para los debates, la adopción, donde el pueblo de Dios, es adoptado y los hace agradables a su Hijo. Es de ahí donde dice, bueno, adopción, ayuno primero, es de ahí donde parten aquellos que son cristianos, judíos, que ellos siguen protegiendo y que ellos dicen, no, nosotros somos el pueblo y ustedes son los segundos. No encaja en la teología bíblica. La elaboración de la redención no es a partir de un pueblo, es a partir de Dios. Y desde antes de la fundación del mundo, y en Génesis 3:15 encontramos explicada esa parte en la cual la elaboración de la redención del ser humano ya está hecha desde mucho antes de que el pueblo de Israel existiese y que también la iglesia existiese. Ahora, nos hace agradables ante su Hijo. Es decir, que nosotros en el tiempo, aquellos que éramos pecadores, pero que hoy buscamos al Señor y servimos al Señor con todo nuestro corazón, en aquel entonces vivíamos en una forma que no agradábamos a Dios. Y posiblemente hay cristianos que también están viviendo en una forma que no agradan a Dios. Entonces es necesario y menester entender este asunto para que podamos crecer. Note bien, este estudio pueda que yo emplee algunos términos que a usted le va a parecer un poco difíciles, extraños, pero lo que quiero hacer ver es que esta doctrina es una doctrina sólida para todo ser creyente. Como lo expliqué desde un principio, es importante que nosotros comencemos ya a comer una comida sólida. La mayoría de los cristianos les gusta quizás los mensajes evangelísticos, las historias. Pero cuando encontramos las cartas de Pablo, Pedro, Efesios, Hebreos, a veces como que no mucho nos metemos, no nos enfocamos porque la teología es muy profunda. Pero déjeme decirle que el libro de Juan, de los Evangelios, es una teología muy profunda, altamente, porque describe a Jesucristo como el Hijo de Dios. Y hay muchos misterios escondidos. Así de que no debemos de tomar a la ligera cada enseñanza y cada libro o carta que nosotros leamos en la Biblia. Ahora, cuando hablamos de este asunto, encontramos también el origen de todas las bendiciones de las cuales Pablo da gracias. Ellas vienen, dice, del cielo, del tesoro que nos pertenece y están a nuestra disposición. Ok, aquí el apóstol Pablo habla de la redención, de la adopción, de la salvación, no de lo que solamente nosotros llamamos como las bendiciones exteriores o materiales, sino que de las bendiciones espirituales del alma, pero que se refleja, es algo reflectivo y es exteriorizado. Cuando Cristo entra en el corazón, se refleja una vida diferente, una alegría y algo que transforma la mente y la perspectiva de cada uno de nosotros de ver las cosas. Ahora, aquí Pablo habla de esta forma muy elemental. Ellas, es decir, las bendiciones, nos conectan con el cielo y con los seres celestiales que contemplan, note bien, el rostro de Dios en Efesios capítulo 2, verso 6.
Leámoslo, dice así. Efesios capítulo 2, verso 6. Mire lo que dice allí. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora, cuando nosotros leemos esta parte, entendemos que tenemos un alto privilegio. Como cristianos nosotros no debemos de avergonzarnos de ser hijos de Dios, porque tenemos un alto privilegio, cosa que aquellos que andan en las tinieblas todavía no lo pueden ver. Lo que pueden ver únicamente es su vida, su testimonio, su postura, su posición social, su posición religiosa, etcétera, etcétera. Pero usted que comprende, que conoce, que usted ya ha aceptado a Cristo, que es cristiano evangélico de hace mucho tiempo, usted debería de entender estas cosas. Su postura es lo que más el enemigo va a cuestionar en usted. Si usted no sabe cuál es su postura en Cristo Jesús, entonces usted será como una hoja que el viento se lo lleva por aquí, por acá. Como cristianos que somos, debemos nosotros verdaderamente de centrarnos y de comenzar a crecer en las Escrituras. Normalmente es el deber de nosotros los líderes de enseñar a los hermanos, las iglesias, de instruirlos, no para que crezcan con conceptos equivocados y erróneos al respecto de Dios, al respecto de la iglesia y de muchas cosas, sino que verdaderamente podamos comprender qué es lo que las Escrituras nos enseñan a nosotros. Muy bien. Ahora, estas bendiciones nos han sido dadas o provistas del cielo, donde también las poseeremos en plenitud en aquel día. Esto está en Mateo capítulo 26, verso 20 y Colosenses capítulo 1, verso 5. Hoy en día voy a estar dando algunos versículos bíblicos. Si usted quiere, puede anotarlos. La idea es que usted comprenda lo que se va a explicar hoy y no cansarlo tanto, pero es necesario que en esta tarde, en este estudio, yo dé algunas referencias bíblicas para que usted pueda corroborarlo con las Escrituras y pueda usted amplificar su conocimiento. Ahora, el motivo de esta adoración del apóstol Pablo, hay dos cosas. En primer lugar, es Dios, según su consejo y su misericordia eterna, nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, encontramos aquí de las tinieblas, es decir, el estado en que nosotros nos encontramos, a un estado de oscuridad, a un estado de luz. A su comunión, es decir, a la santidad que nos apartó para estar sirviéndole a Dios en comunión con Él, en el pacto de la gracia divina. Ese pacto se llama Jesucristo, por medio de Jesús, quien trajo esa gracia divina, quien fue en el pasado elaborado desde hace mucho tiempo y desde la fundación del mundo, antes de que usted y yo estuviésemos en este mundo. Amén. Ahora, a la base de todas estas bendiciones espirituales del apóstol, ve la elección proveniente de Dios desde antes, desde la fundación del mundo. Y eso lo encontramos en Efesios capítulo 1, verso 4, sección A. Muy bien. ¿Cómo entonces nosotros elaborar un argumento que pueda distinguir esta parte? Porque cuando nosotros hablamos de la predestinación, el debate es bastante grande. El debate no nos ayuda mucho porque voy a explicar dos posiciones interesantes. Por ejemplo, en la cronología del Robert Walton, en la historia de la iglesia, él presenta dos posiciones. La primera es la calvinista y la segunda es la armeniana. En la primera, que es la calvinista, es fundada en los decretos de Dios. Dios decreta y punto. Nadie tiene derecho a hacer una objeción. Ahora bien, entendamos una de las cosas. Dios no es ningún dictador. Y esta es la objeción que se le puede imponer a Dios. Ahora, los cristianos que optan por esta orientación van a decir, no, es que Él es Dios y Él tiene derecho de hacer todo. Pero entonces, la objeción grande sería, Él es injusto. ¿Por qué entonces Dios proporciona términos? Es decir, proporciona gente, pone gente en el mundo para perderlos. Sería una injusticia. Son sus criaturas. Tienen sentimientos como usted y yo. Aquellos que optan por la orientación armeniana fundada sobre el hecho en que Dios conoce el futuro. Esta nos parece bastante bien. Dios conoce el futuro, Dios sabe quién le va a aceptar, Dios sabe quién es el que va a decidir
de su propia voluntad. Muy bien, está bien. Pero entre estas dos, la objeción mayoritaria es ¿dónde queda el albedrío del hombre, del ser humano? Dios no creó robots. Dios no hizo un robot y tiene que hacer lo que Él dice. Hay un problema entonces. En este aspecto, nosotros podemos, el argumento mejor que puede equilibrar estas dos orientaciones sería que si Dios sabía de antemano quiénes realmente le iban a seguir y aceptar sus mandamientos, entonces es a partir de ahí que Dios hace la selección. Muy bien. Están implicadas tres cosas. Primero, el decreto de Dios. Vamos a decir primero, aquí encontramos en la expiación, si explicamos de la expiación, la orientación calvinista es planificada solamente para los elegidos. Es cosa que usted dirá, bueno, se oye muy, muy tirano. El Señor no es ningún tirano. Dios es soberano, que es lo contrario del tirano. Y mismo no es ni siquiera contrario, porque soberano es algo que se extiende a sobre todo. Él tiene el control de todo. Ahora, note bien, en la segunda orientación para la extensión de la expiación, en la orientación armeniana es la planificación solamente para todos aquellos, pero para todos aquellos. Es decir, para todos. Está abierto a todos. Es ilimitada. Mientras que la calvinista es limitada. Es decir, que solamente para los que Dios ha elegido. Ahora, si Dios sabía de antemano quiénes le iban a aceptar, es decir, todavía hay gente que no ha nacido, pero Dios ya sabe quiénes son los que le van a aceptar y le van a seguir de corazón. Es decir, a esos Dios les otorga su bendición, su gracia. Él selecciona en función de cuál cosa, en función de lo que el ser humano va a decidir voluntariamente. Es decir, que ahí están implicadas las tres cosas. Y vemos el número 3 es bastante simbólico, bastante interesante porque está entonces, primeramente vemos, si lo agarramos de esta forma, la armeniana la ponemos en primer lugar, la gracia es derramada para todos. Luego encontramos la omnisciencia de Dios, de que Él ya sabe quiénes lo van a seguir, quiénes van a querer entregar su corazón y lo van a hacer. A partir de ahí podemos emplear entonces la segunda visión, que es la calvinista, para los que son elegidos. Entonces significa que entramos en la justicia plena de Dios. Porque en la justicia plena de Dios también cuenta la voluntad del ser humano, el libre albedrío. Dios no pasa por encima del libre albedrío que le ha dado al ser humano. Entonces encontramos los tres elementos. Está lanzada esta gracia para todos. El ser humano decide y Dios elige a aquellos que le deciden seguir. Y entonces Dios dice, este me sigue, todas son mis criaturas, pero estos yo les voy a dar potestad de ser hijos míos porque ellos me quieren seguir, me quieren amar, quieren guardar mis mandamientos. Debo de hacer una distinción. Y esto nos va a ayudar a nosotros a comprender un poco mejor las Escrituras. Ahora, es cierto que este texto no muchos lo quieren tocar porque hay tensiones, no se sabe cómo explicar, pero es importante comprender cómo funcionan estas cosas para que también los vocablos que emplea el apóstol Pablo a veces se prestan a mucha confusión y podemos decir cosas que no llevan a nada bueno, sino que simplemente podemos decir algo errado y algo que no se apega a las Escrituras. Ahora, si nosotros vemos que a la base de todas estas bendiciones espirituales el apóstol ve la elección proveniente de Dios desde antes de la fundación del mundo, es decir, que a través de estas que yo he explicado, las tres formas, permite entonces que la plenitud de la gracia de Dios se derrame. Ahora, el propósito de esta elección de Dios, note bien, hace ver a los creyentes santos e irreprensibles delante de Dios. Es decir, que el creyente santo, es decir, apartado del pecado, del mal, de cuanta cosa, y irreprensible, limpio, justificado, es decir, sin manchas, puro, delante de Dios.
La razón de esta elección, mi querido hermano, en Dios, la predestinación de los creyentes, y en esta forma lo vamos a decir, es ser hechos hijos de Dios. Cuando hablamos de la predestinación de los creyentes, no estamos hablando de la selección injusta. Estamos hablando de aquellos que Dios ya sabía que le iban a servir y aceptar, mismo si usted no había nacido en aquel entonces. Ahora, este es un propósito interesante. ¿Por qué razón? Porque así nosotros podemos explicarlo. Y esto no tiene nada que ver con la acepción de personas, porque entonces, si fuera de esa forma, si empleamos ese argumento de que Dios es el que decide en todo, y entonces estamos también dejando de lado lo que su palabra dice, que Dios le dio un libre albedrío al ser humano, por el cual Adán pecó. Entonces, entendamos estas cosas para que podamos enraizarnos en las Escrituras, echar raíces, tener un fundamento sólido en las Escrituras. Ahora, cuando nosotros vemos esta parte, el propósito no es solamente de hacernos, sino que también hay una razón de la elección de Dios, ¿verdad? Como lo dije, es en una esfera el ser predestinado, destinado de anticipación. Ahí está un punto clave. De anticipación, 5:11, en capítulo 1 de Efesios. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. También esto, las personas pueden tomarlo como un poco extraño, pero es importante para aquellos que no son cristianos. Debes de entender la importancia, la explicación del por qué tú necesitas a Dios. ¿Por qué realmente necesitas dejarle entrar en tu corazón? Porque si nosotros no lo tomamos en serio, tenemos un serio problema. Es decir, nosotros somos criaturas creadas por Dios con un fin de servirle y de adorarle voluntariamente, de corazón. Ahora, pasemos al segundo punto. El plan redentor de Dios. El Hijo. Ahora con el Hijo. Primero vimos al Padre, la elaboración. Él ama a todos. Él quiere que todos. Él los predestina a todos. Él quiere esto y lo otro, aquellos que le sirven. Pero ahora encontramos cuál es el rol del Hijo en esta historia o en este plan divino. Bueno, el Hijo es el agente de la redención. ¿Por qué? Porque Él fue el que murió en la cruz del Calvario para darnos perdón a nuestros pecados. Eso se encuentra en Isaías capítulo 53, verso 4 al 6. De ahí la descripción profética de la muerte de Cristo. Ahora, Jesucristo es el Hijo de Dios. En Juan 3:16 y Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3. Y nosotros somos las criaturas de Dios, Génesis 1:27. Cuando nosotros empleamos estos términos, estamos diciendo de que Jesucristo es el Hijo de Dios, lo estamos reconociendo, no es un cualquiera. Cuando hablamos de la doctrina de la Trinidad, podemos encontrar realmente el rol de cada uno de ellos. En Dios hay muchos que han hecho grados. En la doctrina de la Trinidad hacen grados. Padre, Hijo y Espíritu Santo. No existe eso. No existe Él es mayor, el otro es menor. No. Están unidos intrínsecamente. Trabajan en mutua cohesión. No se pueden desligar. El Padre no es sin el Hijo sin el Espíritu Santo sin el Hijo y así. Están mutuamente ligados. Y para entender esto, debemos de tener un estudio progresivo de conocimiento y de estudio amplio para poder llegar a entender estos misterios que las Escrituras nos dejan y nos explican a nosotros, de forma que a veces nosotros necesitamos la guianza del Espíritu Santo para poder entender estas explicaciones. Muy bien, entonces Jesucristo es el Hijo de Dios. Y para Jesucristo, los creyentes vienen a ser hijos de adopción. Este es otro término que ha causado mucha polémica para aquellos que son de la raza judía y que se han convertido y quieren seguir protegiendo, tener el monopolio. Somos el hijo, el pueblo y aquellos no, aquellos son segundos. No, eso no es así. Hay otros que dicen, bueno, la salvación vino por los judíos, tampoco.
el hecho de que Jesucristo haya sido judío no tiene mucho que decir. Es decir, realmente la salvación ya había sido elaborada desde mucho antes de que el pueblo de Israel existiera. Esta elaboración o este plan divino, Dios lo había elaborado desde antes de la fundación del mundo, porque así lo dice. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Ni siquiera existía lo que ahora podemos hablar. Entonces, Dios no es un supremo que va a decir, bueno, va a estar jugando a aprender a ser Dios. Cometí un error, voy a corregir esto, voy a hacer esto. El pueblo de Israel me falló, lo voy a volver aquí. No, hay otros que ven desde la perspectiva de que como el pueblo de Dios le falló, ahora tiene que el Señor ver de dónde las agarra y hacer un plan B. No, Dios ya tenía un plan, Génesis 3:15, para la humanidad, por causa del pecado de Adán y de Eva. Es decir, que también Dios en su omnisciencia elaboró un plan porque el ser humano iba a caer. Y no es que Dios esté jugando con el ser humano tiene voluntad propia. Así como las criaturas celestiales tienen voluntad propia. Si Adán quiso permanecer y ser como Dios, así como el enemigo o el diablo, que significa adversario, Satanás o diablo, uno es en hebreo, otro es en griego. Es decir, si queremos verdaderamente nosotros seguir a Dios, debemos de estar siempre sometidos en su soberanía, cosa que Adán no quiso hacer, ni tampoco el diablo. Ahora, por eso que el libre albedrío del ser humano cuenta mucho para Dios. No podemos nosotros solamente decir ciertas cosas al aire libre así. No, hay que estudiarlo y hay que saber cómo se puede explicar estas cosas. Ahora, en adopción, Juan 1, 12 al 3 y Efesios 1, 5. Esta palabra de adopción es un problema polémico dentro de la iglesia. Por causa de Israel, nosotros fuimos injertados, Pablo explica, pero Pablo utiliza una metáfora para dar una explicación de concerniente al pueblo de Israel, es decir, un ejemplo de lo que pasó. Nosotros somos la iglesia, no debemos de seguir el ejemplo de este pueblo. Ahora, cuando nosotros vemos, tenemos que tener cuidado también con la enseñanza rabínica y la enseñanza de la Biblia, es decir, lo que Dios Jesucristo nos dejó a nosotros para poder entender mejor qué es lo que realmente Cristo quiere para nuestras vidas. Ahora, hubo un medio también importante, pero antes de proseguir en este punto Jesucristo nos dice a nosotros que somos hijos de adopción y ellos vinieron, dice, nosotros los que hemos creído a ser herederos de Dios. ¿Por qué? Porque ahora esas bendiciones espirituales nos pertenecen también porque estamos conectados con Dios el Padre y coherederos con Cristo. Es por medio de su sangre que ahora somos coherederos con Él. Es por medio de ese sacrificio. Por eso que si se agarra muy a la ligera o no se toma en cuenta lo que se llama esto de la soteriología, los elementos, expiación, redención, salvación, justificación y sigue la lista, nosotros vamos a creer que la salvación son unas palabras mágicas donde usted levanta la mano, dice y bueno, y Señor entra y se acabó. No, hay mucho que ver allí adentro. Hay que entender este paso, este proceso, qué es lo que pasó para que entonces, cuando nosotros entendemos esto, vamos a decir, ahora sí entiendo qué significa la salvación y entonces podremos entender aquel texto donde dice que debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque no fue algo así por así. Muchas veces nosotros debemos de explicar a los miembros de que nosotros para poder estar en esta dimensión de servir a Dios, debemos realmente nosotros entender qué fue lo que pasó allí, qué fue lo que sucedió en ese momento preciso. Jesucristo no murió y se quedó así y luego esperó y se durmió y a ver por medio del Espíritu Santo el Padre No, eso no es así. Nosotros tenemos que ir mucho más profundos. Ahora, el medio eficaz de la gracia de Dios es la sangre de Cristo, es decir, su muerte expiatoria, su sacrificio. Y por medio de esto, ¿qué es lo que va a pasar? Por medio de este medio eficaz vamos a obtener redención
por medio de este sacrificio. Y el ser comprados, es decir, vamos a ser redimidos. Estábamos en un estado que necesitábamos una redención. 2, ser comprados. ¿Comprados de qué? Ahí está otra pregunta interesante. Comprados a precio de sangre para Dios Padre, porque vivíamos en tinieblas y en pecado. Ahora, esto está en Mateo 20:28. En segunda instancia, Cristo llevó a cabo el cumplimiento de los sacrificios que el antiguo pacto prefiguraba. Y cuando nosotros vemos esta parte, la cristología del Antiguo Testamento, aquellos que estudian esta parte en el Antiguo Testamento, se entiende mejor por el Nuevo Testamento, es decir, la explicación de la preparación de esta elaboración del plan redentor para la humanidad. Ahora, ¿tenemos redención por este sacrificio? Claro. Vemos el cumplimiento en la persona de Jesucristo. También Romanos capítulo 3, verso 24 al 26 y Hebreos capítulo 9, 22 y capítulo 10, verso 4. Tenemos también por medio de este medio eficaz que es la sangre de Cristo y la gracia que se derrama para nosotros por medio de la sangre de Cristo. No solamente la remisión de los pecados, es decir, el perdón de los pecados, también está la remisión, que es el primer fruto de la redención por medio de la sangre de Cristo, que es apropiado personalmente para el pecador. Hay cristianos que todavía no han entendido esta parte. Deben de entenderlo para poder entonces comenzar a profundizarse en las Escrituras. Además del perdón de nuestros pecados, nos da un pleno conocimiento de su persona, de la persona de Jesucristo, de la salvación, de nuestro estado moral, como también de nuestra nueva relación con Dios. Efesios capítulo 1 del verso 8 al 9. Es toda una sabiduría, hermano, divina, que es reemplazada por la sabiduría humana. Pasemos al tercer punto. El plan redentor de Dios, el Espíritu Santo. Encontramos que es una promesa que Jesucristo les hizo a los discípulos y a la futura iglesia en su oración, cuando Él pedía por ellos y por aquellos que creerían por la palabra de ellos. Recuerde, Juan capítulo 14, encontramos la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés estamos hablando de una fiesta judía. Fue la respuesta del Padre a su Hijo Jesús. Es decir, Pentecostés o el día 50. El cumplimiento de la promesa que Jesús hizo a los discípulos. Juan 14, 20, 26 y Hechos capítulo 2, verso 1 al 4. Ahora, vemos también que es importante el rol del Espíritu Santo en todo esto. Jesucristo dijo que no nos iba a dejar huérfanos, que Él iba a estar, Él nos iba a enviar un consolador para guiarnos, para instruirnos, para redarguirnos y para orientarnos. Ok, entonces el Espíritu Santo, la presencia de Él en la vida de todo creyente es lo que va a garantizar la redención final. Ahora, no hay que reducir a algo muy estricto. Hay que ampliarlo, hay que amplificarlo. Cuando nosotros lo hacemos un poco más, y no solamente allí de algo muy pequeño, no logramos entender lo que realmente esto significa. Muchos dicen, bueno, entonces, ¿qué hay de aquellos que realmente dicen y que el Espíritu Santo y que aquí, que allá y que... note bien, nosotros tenemos que entender muchas cosas. Por ejemplo, aquellas personas que creen que bueno, ya el Espíritu Santo lo siento, lo tengo, ya no tengo nada que hacer. No es así como funciona. Realmente no es vivir bajo una experiencia o sobre experiencias que yo sentí un toque, que yo sentí acá, que no. El apóstol Pablo hablaba lenguas. El apóstol Pablo tuvo encuentros con el Señor, Dios Todopoderoso, tuvo visiones. Pero lo que va a ayudar al cristiano a estar fuerte y sólido en los momentos de circunstancias difíciles es las Escrituras, las enseñanzas que el Señor Jesús ordenó que se enseñasen, que se transmitiesen. Y el apóstol Pablo
era una de las personas en las cuales habló también a la iglesia de Corinto. Todos ellos vivían bajo la dimensión de varias experiencias espirituales. El problema era que era una iglesia mundana, una iglesia impía, una iglesia divisionista, una iglesia con tantos problemas y con tantos problemas que no deberían de mencionarse dentro del pueblo de Dios. Es por eso que la importancia de la doctrina en la iglesia es vital darlo. Porque cuando usted ve que se va a dar un estudio, muchas personas no entienden, no llegan, se aburren. Pero ¿cómo un cristiano podrá decir, yo soy evangélico y creo en esto, cuando ni siquiera sabe qué significa el evangelio? Cuando ni siquiera sabe, si alguien le pregunta, explícame cuáles son los elementos de la salvación. Y usted se va a quedar, bueno, y si alguien que ya ha estudiado un poco, que no es cristiano y que le dice, explícame qué es eso de la expiación, la justificación, la redención. Si usted como evangélico no toma las escrituras, no lee, ¿cómo usted podrá explicar? Ahora, para aquellos que no son cristianos, importante, todo esto le abre la puerta a su corazón para entender por qué usted necesita a Dios. El asunto de que el Señor haya dado su vida en la cruz del Calvario no es algo a tomarlo a la ligera. Y otros que pensarán, bueno, el rol de Jesucristo es de perdonarme mis pecados, tampoco. Mientras que usted no haya entendido el peso del pecado o el término pecado en su vida, usted no podrá tampoco exigirle a Dios. No es algo que usted va a agarrar un borrador y lo va a borrar así, nada más, no. Hay muchas cosas de por medio y elementos que debemos de entender. Ahora, entonces, si vemos que es importante el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, cuando vino, o en la venida del Espíritu Santo, Él distribuye a cada creyente según su voluntad dones. Y el mismo Espíritu que reparte diferentes dones y es una diversidad hecha por Él mismo. Y esto lo encontramos en 1 Corintios capítulo 12, verso 1 al 11. Pero todo esto, y vamos a estar terminando, ¿cuál es en sí la conclusión? El plan redentor de Dios va a afectar nuestras vidas en tres esferas. En primer lugar, nuestro pasado por el perdón de nuestros pecados. Es decir, Dios nos perdona y donde dice la palabra que Él echa nuestros pecados al fondo del mar. ¿Por qué razón retoma esa imagen? Precisamente para que nosotros entendamos, en primer lugar, el mar es amplio. El mar es muy profundo. Si usted tira algo en el mar, cabe la posibilidad que jamás lo halle. Dos, también es inmenso. Entonces, Dios no se acuerda. Muchos cristianos viven recordando esto y lo otro, pero no es ese el punto. Cuando Dios los santifica, los sienta en lugares celestiales, es de ahí como nosotros comenzamos a ver cuál es la situación y a entender lo que Cristo quiere que nosotros comprendamos en nuestra postura. Recuerde, lo que más el enemigo va a cuestionar en usted, cristiano, es su postura. Y en usted, que no es cristiano, es su forma de vida. Que tú, por ser muy pecador, ni Dios te perdona. No puedes acercarte a un Dios santo y a un Dios divino. Déjame decirte que sí, porque para eso vino Jesucristo, a entregar su vida. ¿Para qué? Para abrir, y el paso ya está abierto. Solamente tú tienes que, de tu voluntad propia, decisión, decidirte en sí aceptarlo. Y recuerda, entender que esta expiación, esta redención y todo lo que hay, verdaderamente ha sido porque a un precio alto se pagó. Ahora, en nuestro presente es porque el amor de Dios se ha derramado en nosotros. Es decir, que afecta también en nuestro presente. ¿Por qué? Porque por medio de la gracia de Dios su amor se derramó. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Si usted se sabe el texto. En Romanos 5, verso 8. Pero
Nuestro futuro también por la esperanza, esa esperanza de estar con Cristo. Jesucristo hizo esa promesa a los discípulos: yo me voy, pero regreso, y os tomo y los llevo conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, debemos, mis queridos hermanos y amigos, esforzarnos a vivir una vida agradable a Dios en el curso de nuestro peregrinaje terrestre, a fin de que estemos con Cristo en aquel día. Para aquellos que no han aceptado al Señor, creo que es el momento para que usted lo pueda hacer. Cuando yo le hablo de aceptar a Cristo, no le estoy hablando de una religión. Hay que hacer una distinción. No le estoy hablando de una litúrgica, ni tampoco de instrucciones eclesiásticas, ni de nada de eso. Una relación se cultiva, y a partir de esa relación es que usted entabla un estilo de vida. Es a partir de ahí. Entonces nosotros tenemos que entender esto, querido amigo, querida amiga. Es importante que entiendas que media vez tú entablas esa relación, hablar con Dios. Hablar con Dios, cuando decimos de orar, es hablar con Dios. Vamos a hablar con Él. Vamos a decirle nuestras penas, nuestras tristezas. Vamos a decirle que entre en nuestro corazón. Pero no vamos a agarrarlo como que si fuera un Santa Claus para pedirle, sino que vamos a ir más a profundidad. Vamos a descubrir nuestra alma delante de Él y a pedirle que nos perdone, que tome la rienda de nuestra vida en sus manos para que Él la dirija. Para aquellos que son creyentes, importante, también la relación no se encuentra en tu ministerio, no se encuentra en el talento. La relación debe de estar encontrada con Cristo, pero en esa relación de devoción. Porque podemos confundirnos: yo sirvo a Dios y así es que no. Una cosa, tú puedes estar tan ocupado en un ministerio, en algo que estés haciendo en la iglesia, y tan olvidado de Dios. Entonces hay que equilibrarnos para poder entender lo que las Escrituras nos quieren enseñar. Muy bien, así de que, mi querido hermano, espero que este estudio pueda ser de bendición para tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y ya sabes, cualquier cosa, algunas preguntas, puedes ponerlas allí en la página, y como sea posible estaremos respondiendo a tus preguntas. Dios te bendiga y que la paz de Dios sea con todos ustedes.